farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. 应对挑战，利益平力破解。 Конечно, должны работать кооперативно, должны... Farmacéuticas tienen demasiado poder. Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Hola a todos, ¿cómo están? Muy bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos acá en Humo y Espejo Censura. Es lamentable que uno tenga que encontrarse en estas condiciones, ¿no? Pero bueno, trataremos de sobrellevar ese tiempo de la mejor manera posible. Es algo insólito lo que ha sucedido si nosotros tenemos en cuenta de que no hay una explicación clara de por qué YouTube nos ha censurado, nos ha prohibido una semana. Acá estoy compartiendo con ustedes el panel. Lo que dice es que es la primera de 3 advertencias. Tiene una etapa de caducidad, o sea, hasta el 27 de mayo, como dice acá, nosotros tenemos que tener extremo cuidado con las cuestiones de la temática. O sea, en realidad bloquearon uno de los programas de Ariel Rolfo, que es la radiografía política del narcotráfico en el ámbito internacional, y la tercera fue sobre la Argentina. Tuvimos que bajar las demás porque se bloquearon una y vuelven a bloquear. Los 3 tienen un título muy similar y nosotros hicimos una apelación y creo que no tardaron más de 30 segundos en decirnos que se rechazó nuestra apelación. O sea, es algo realmente insólito. Ellos dicen que revisamos este contenido y confirmamos que infringe los lineamientos de la comunidad de YouTube. No puedes realizar ninguna apelación. O sea, es impresionante, como decía en el vivo que hice hace un ratito para invitarlos, cómo te condicionan, cómo te marcan, y ellos son juez y parte. O sea, ¿quién puede decir que ellos están equivocados? Uno tiene que, lamentablemente, caer en esto. Te cortan la monetización, por supuesto, durante esta semana. Así que un terrible cierre de mes, porque, bueno, uno lamentablemente cuenta con estas cuestiones. Y vamos a estar invitándolos a que se suscriban acá a este canal, Humo y Espejo Censura. Tenemos 230 suscriptores, pero tener una mayor cantidad de suscriptores lo que lleva es que haya cierta visualización. Pero ya saben cómo es eso. Remamos en dulce de leche para para incorporar los primeros 1000 suscriptores, que es donde te dan acceso a monetizar, a poner super stickers, cosa que ya está en ACTV Cultura. O sea, ACTV Cultura ya cuenta, gracias a Dios, con esto, y ahí es donde se va a emitir los contenidos. Ahí lo estoy mostrando, ACTV Cultura. Tenemos 2.990 suscriptores y ahí van a estar todos los cursos, ¿no?, de formación en geopolítica. Hoy mismo voy a estar enviando el link. Por suerte lo tenemos acá. Es un canal que lo cuido muchísimo porque también ya nos han bloqueado alguna vez. Así que van a poder ver tranquilamente el curso de formación en geopolítica. Aquellos que no se han anotado todavía, los invitamos a anotarse, a completar el formulario, porque es donde van a tener el acceso a estos cursos, ¿no? Al curso de formación en geopolítica. Es que vamos a estar hablando sobre Rusia.
No se olviden de dar like, parece una pavada, pero eso ayuda. Voy a recordarles el curso de formación en geopolítica que ya empieza esta semana. Vamos a estar el jueves hablando en este primer módulo de la etapa feudal. Recuerde que es el curso de formación en geopolítica con el motivo de Rusia en el modelo multipolar, y este curso durante todo marzo vamos a estar hablando sobre la conformación de la civilización rusa. El segundo módulo, la etapa zarista con Juan Antonio Aguilar. En el tercer módulo, el imperio de los Romanov con Cristian Lamesa. Les comento que Cristian Lamesa también va a tener un debate con Ignacio Utin el próximo miércoles a las 16 horas. Va a ser ya, esperamos, por el canal oficial de Humo y Espejos. Quizás yo lo que pasa es que no puedo usar este canal como espejo porque si bloquean allá lo van a bloquear acá. Entonces, este canal queda exclusivamente para contenidos cuando estamos bloqueados. Así que aún así manténgase suscritos porque ayuda mucho el algoritmo para que nos encuentre después. El cuarto módulo va a estar a cargo del coronel Dmitry Lovkov, que va a hablar sobre el Imperio Soviético, el despegue. El quinto módulo vamos con Oleg Yasinski, ya tuvimos con él la última vez y Oleg habló muy bien sobre la democracia, ¿no? ¿Sirve la democracia? Acá pudimos comprobar que no sirve la democracia, ni tenemos libertad de expresión, ¿no? Él va a hablar sobre el Imperio Soviético, sobre la caída. El sexto módulo, la identidad rusa con Nikolai Mikhailov. Y para cerrar, las conclusiones y cierre de curso a cargo de Marcelo Ramírez. Bienvenido, don Marcelo Ramírez. Pensé que no te ibas a conectar. Vamos a hacer una prueba. Mis sonidos se escuchan bien. A Marcelo lo escuchan bien también. ¿Cómo estás, Marce? Espero que sí, que para mi juicio no hay mucha diferencia, pero bueno. Cuando uno confía demasiado, y tal vez a veces nos pasa un poco a nosotros, es cuando vienen las sorpresas, ¿no? Los problemas en general lo hemos tenido por la vacuna. Cada vez que hemos hablado de ese tema hemos tenido bloqueos. Curiosamente, nunca por otro tema, siempre por esto mismo. Sino, tal vez algunos, porque se me está escapando, pero siempre han sido por el tema de las vacunas. Y que bueno, por supuesto vamos a tener que, en un momento pensamos de ser como dicen muchos, bueno, vamos a decir que es maravilloso y que ha dado unos grandes resultados y por suerte la humanidad se ha salvado por Pfizer y Janssen y todas esas compañías benefactoras precisamente para todos nosotros, que nunca nosotros terminamos de valorar en su justa dimensión y a veces hay gente mala que las critica. Pero bueno, parecería que eso tampoco sirvió porque quienes vieron el programa hubo alguna pequeña diferencia de opiniones con Ariel. Ariel es farmacéutico. Y Ariel no solo es farmacéutico, sino que se ha vacunado y él está a favor de las vacunas. Era parte de lo que dijimos en algún momento. Vamos a hacer un debate y no sé si los memoriosos recuerdan que yo dije esto no termina bien. Bueno, de hecho no terminó bien y poco importa, ya se ve la posición, ya ni siquiera se puede tocar el tema, o sea, ni siquiera hablándolo de una forma neutral. No se habla del tema. La verdad, todos pensamos que era un tema ya acabado y que ahora estábamos todos enfocados en las cuestiones de Rusia y demás. Pero bueno, parece ser que no es tan así la cosa, ¿no? Sí, antes de comenzar, voy a decir una cosita más que tiene que ver con que la censura en Occidente tiene características distintas. O sea, el problema muchas veces cuando se habla de la supremacía de Occidente sobre Oriente, sobre China y demás, la cosa tiene que ver con que no, lo que pasa es que en China no te dejan expresar, no te dejan hablar, y en cambio acá vos sí podés. En realidad lo que pasa en otros países, como es el caso de China, que hay una política clara de definiciones de lo que es. La posición en Occidente es mucho más hipócrita, nosotros respetamos todas las opiniones, excepto las que nos molestan, pero esa parte no las decimos. Y después viene este tipo de sorpresas. Y nos encontramos con que de golpe nos bajan un programa y nos cierran una semana, nos dan una apelación
La apelación obviamente no ha sido leída por nadie, no hubo ni siquiera tiempo físico de que alguien la lea. Es un programa que automáticamente la rechaza y punto. Y no hay una segunda posibilidad de operación, no hay donde ampliar, no hay donde hablar, no hay absolutamente nada, por lo menos para gente de nuestras dimensiones. Seguramente las grandes compañías tendrán otros recursos. No es el caso nuestro. Simplemente YouTube nos ignora. Y esto demuestra la falsedad y la hipocresía, porque hasta en la justicia ordinaria uno tiene más instancias de apelación, tiene un abogado defensor, tiene un tiempo para presentar un descargo. Acá es cero. No hay posibilidad de presentar descargo, no hay posibilidad de hacer absolutamente nada. Y esto tiene que ver por ahí con lo que hablábamos en el programa con Francisco Uribe, que no sé si recuerdan, y con el coronel. Y uno está tentado a decir, bueno, es preferible un programa que haga las cosas automáticamente. Pero claro, también está el tema de cómo lo redactan. Y bueno, a veces cuando pasan las cosas automáticamente, pasa lo que está pasando hoy. Simplemente te censuran, y yo creo que inclusive para el punto de vista de ellos mismos estaba equivocado, porque no había una defensa. Creo que, no sé si es que hubo una denuncia sobre el tema y pensaron los antecedentes, o qué fue lo que motivó la determinación de una semana de suspensión, porque ni siquiera es que nos bajan o hacen una advertencia, simplemente te suspenden una semana para arrancar y te avisan que la próxima son 6 meses, y si incurrís en una tercera, es de por vida. O sea que fíjense la magnitud de la dureza de las sanciones, la cero posibilidad de defensa, no hay una acusación clara de qué es lo que se dijo, no hay una posibilidad de que uno pueda defenderse, no se atienden las apelaciones, que es única y que no tiene una segunda chance. Así que bueno, esto es lo que Occidente llama pluralidad de voces y Estado democrático y todas estas cuestiones que ya sabemos que solo sirven si se defienden determinados intereses minoritarios. Y lo que uno intenta tener una visión diferente, bueno, la respuesta es la que hoy estamos viendo. Se puede, y el problema también que tenemos con YouTube es que YouTube es el más masivo. No nos da otra opción, no tenemos otro programa que sea de uso masivo. Hay sí, como Odysee, que estamos saliendo en Odysee, automáticamente se suben los contenidos de los programas, pero es muy poca gente la que lo mira. Entonces por eso no les importa y por eso los permiten. Han sido muy inteligentes en ese sentido. Siempre se dejan pequeñas válvulas de escape para que el sistema sea creíble en su conjunto. Ese es el problema que hoy tenemos. Y opciones como la de Patreon nunca la hemos barajado en ese sentido, porque uno podía emitir exclusivamente para Patreon. ¿Cómo funciona esto? Funcionaría exclusivamente para quienes son adherentes del Patreon. Y en vez de tener 30.000 suscriptores, tendríamos 300. Pero los 300 pagarían. Probablemente recaudaríamos mucho más dinero que lo que recaudamos con YouTube, que YouTube no te paga prácticamente nada por avisos, y de los super stickers y las formas que ustedes tienen de colaborar con nosotros, que para nosotros son clave, YouTube se lleva más del 30%. O sea que en realidad a nosotros, más que por el dinero, lo que nos sirve es porque lo hace más visible y porque en cierta medida uno cree en eso. Pero obviamente no es la forma más fácil de ganar dinero, excepto que, bueno, use uno YouTube para lo que seguramente a ellos les gustaría, que es comentar otro tipo de cosas y no hablar de estos temas urticantes. Así que, bueno, esto era más o menos lo que quería agregar a lo que vino contando Ivonne durante el día. Y, bueno, Ivonne, no sé si tenés algo más para agregar o empezamos a enfocarnos ya en el tema que habíamos pensado hablar desde antes, ¿no? Desde antes que esto pasara. Exactamente, sí, no, vamos a hablar sobre Rusia desesperada, así que vamos a hablar en realidad sobre la desesperación de Rusia y la amenaza a Occidente. ¿Será tan cierto? Así que, Marce, podemos arrancar con el tema de hoy. Bueno, vamos a comenzar. En primer lugar, bueno, hemos optado por hacer lo mismo que hacen algunos otros, que yo lo veía, por ejemplo, creo que era Farinazo en el arte de la guerra, ¿no? Un poco el planteo era, volvió ahí, el planteo era que, bueno, vamos a decir lo contrario, a ver si así le gusta a YouTube y nos muestra más.
Bueno, nosotros no llegamos a tener esa oportunidad porque nos bloquearon antes, pero bueno, de todas formas, para que por lo menos nos dejen salir y no nos compliquen, pusimos Rusia desesperada amenaza a Occidente. En realidad el título correcto sería Occidente desesperado amenaza a Rusia, pero bueno, como sabemos que si lo ponemos de esa manera, empiezan los problemas, porque aparte Ivani es muy cuidadoso en ir buscando la forma, las palabras, y que muchas veces prueba y se las rechaza a YouTube y tiene que volver a ponerlo. Porque aparte parte del juego de esto es hacer, generar creo que una sensación de miedo, donde uno no sabe exactamente qué es lo que está mal. Como uno no sabe exactamente qué es lo que está mal, se autolimita, se autocensura y eso facilita el trabajo. Entonces la idea de hoy era empezar a hablar sobre Rusia, sobre algunos detalles que están apareciendo, que son más que significativos y que no solo son más significativos, sino que son muchas de las cosas que nosotros veníamos pronunciando. No sé si con satisfacción o en realidad con un poco de congoja. Veo que algunos medios empiezan a llamarme, me han llamado varios en los últimos tiempos, hacía mucho que no me llamaban, sobre todo los locales. Y yo creo que muchos se están acordando de las cosas que decíamos hace años, hace meses atrás, donde parecíamos unos locos, apocalípticos. Y bueno, hoy el mundo y creo que la deriva de las cosas ha empequeñecido lo que nosotros decíamos. Creo que realmente es mayor el problema de lo que muchas veces nos animamos a plantear, porque era tan crudo lo que pasaba que era preferible ni siquiera mencionar el tema, ¿no? Hoy una frase, amanecimos con unas declaraciones de Dmitry Medvedev. Medvedev es fue el que suplantó a Putin luego de su primer periodo como presidente, y que ha sido una figura controvertida, porque Medvedev era un personaje que se lo veía muchas veces como algo liberal dentro de Rusia. A mucha gente le molestaba, a mí mismo no me caía para nada simpático, porque uno lo veía como una especie de equilibrio dentro del poder de Putin. Estaba el ala liberal representada por Medvedev y el ala más conservadora que la representaba Putin. Medvedev era aquel que intentaba consensuar con Occidente, que era más favorable a las privatizaciones, a reducir el papel del Estado. Bueno, cuando empezó esta operación especial, Medvedev comenzó a dar sorpresas, empezó a transformarse en una figura dura, no solo dura, a mi juicio es la figura que dice lo que Putin quiere decir, pero no puede por su posición. A diferencia de lo que podría ser un Bolsonaro o un Trump, que eran explosivos en sus declaraciones, Putin lo sabemos que es un tipo sobrio. Es sobrio para hablar, es sobrio para declarar. Por eso cuando él dice algo, debe ser considerado en serio, porque no dice una cosa por otra, no hace bravuconadas. Es una persona con unas características que podíamos casi traerlas del pasado, de los líderes más históricos, soviéticos, que solían ser bastante circunspectos. Bueno, tiene más ese perfil. Y también sabe que muchas de las cosas que él intenta decir son extremadamente peligrosas para un occidente que está acostumbrado a la verborragia de un Boris Johnson o gente así, que realmente nos hace preguntarnos en manos de quién estamos en occidente, ¿no? Entonces, de alguna manera equilibra esa parquedad que tiene Putin para hablar, y él suele decir lo que Putin quiere que se escuche, pero no quiere darle todavía la fuerza a ese concepto que emanaría si lo diría él en persona. Entonces, de alguna forma, creo que constituyen ese tándem donde uno es el reflexivo y el paciente y el otro es el que sale a jugar a fondo. Y esa vez Medvedev se descolgó con una declaración que la verdad los que la escucharon y prestaron atención les causó mucha inquietud. Medvedev dijo que si Occidente seguía enviando armas nucleares, seguía enviando armas como estaba haciendo hasta ahora a Ucrania,
íbamos a tener que entender que íbamos a vivir una vida muy diferente, por lo menos en los próximos siglos, hasta que se enfríen las cenizas radioactivas. Se dio un mensaje, palabras más, palabras menos, no recuerdo exactamente cómo fue, es más que claro. O sea, Occidente viene escalando desde que comenzó este conflicto. Tal vez creo que creyeron que si empujaban a Putin, Putin iba a ceder. Y Putin no se iba a atrever. Fue un error de cálculo, por desconocimiento de quién es Putin, por desconocimiento de Rusia, por eso que hemos hablado en los programas anteriores, esa soberbia propia del occidente colectivo que desprecia a todo lo que no es sí mismo, o sea, todo lo mira como estados secundarios, corruptos, feos, sucios, malos. Y bueno, Rusia tiene otra historia y que con solo haberse informado un poquitito más, tal vez está menos pendiente de las políticas woke y está un poquito más informados de la historia, se hubiesen ahorrado más de un disgusto. Esto viene dentro de un marco donde las Naciones Unidas forzaron el otro día una votación que fue muy llamativa por un pequeño detalle, porque la resolución de la ONU se presenta como un llamado a la paz, pero lo que en realidad decía la ONU era que era un llamado al retiro de las tropas rusas de todos los territorios que contempla la Ucrania anterior a este conflicto, obviamente ese Estado moderno que ya hemos hablado muchas veces, y que Rusia debería ceder e irse sin mediar muchas discusiones para poder allí comenzar las tratativas de paz. O sea, traducido significa que Rusia se tiene que ir de todo el Donbass, resignar y salir de los 4 territorios que ya están anexados al territorio ruso, salir de Crimea, abandonar a su suerte Transnistria, y recién ahí se van a sentar a hablar. Porque si uno ve discursos anteriores de Occidente, es una cosa importante. Ni siquiera Occidente garantiza levantar las sanciones a cambio del retiro de tropas. O sea, el planteo es, ustedes se van y empezamos a hablar, pero, como decía Zelensky, hay que pagar los gastos de reconstrucción, hay que juzgar a la actuación de las tropas de acuerdo al derecho internacional, que sabemos que va a ser manipulado, y un largo etcétera de condiciones. Y lo único que hacen es una capitulación, exigir una capitulación a Rusia. O sea, Rusia tiene que rendirse ante Occidente. Y claro, cuando uno ve lo que está pasando, el contexto general, el resultado de las acciones, el resultado militar, uno dice, locos, ¿cómo le piden a Rusia que se rinda si ni siquiera está perdiendo la guerra? Y esto ahora viene seguido por estas declaraciones de Medvedev. Una cosa que empieza a sonar cada vez más fuerte, todo lo que nosotros venimos hace un tiempo también largo señalando, es que la ONU parece tener sus días contados, ¿no? Ya comienza cada vez más fuerte el reclamo de distintos actores políticos de que la ONU no cumple con sus funciones. O sea, no es un organismo neutral, no es un organismo capaz de ser equidistante en los conflictos internos de sus miembros, no es un organismo que tiene la capacidad de mediar e instalar un proceso de paz, simplemente es una caja de resonancia de las políticas occidentales, de las ideas de Estados Unidos. Y esto obviamente no tiene mucho futuro, cuando lo que se está produciendo es una sublevación contra ese orden preestablecido por el modelo atlantista, un orden que se ha forjado a lo largo de los siglos y que ha establecido un derecho internacional favorable precisamente a las potencias anglosajonas, occidentales. Lo que se viene es precisamente un desafío a ese orden y por lo tanto el derecho internacional que hoy conocemos, como lo conocemos, va a variar.
simplemente ese derecho tiene que reflejar los intereses de las potencias emergentes. Esto es la política real. Así es como funciona la geopolítica, así es como funcionó siempre la geopolítica. Y aquellos actores que creen que la Carta Fundacional de la ONU y demás documentos emanados desde allí son inamovibles, es que parece que no han entendido cómo funciona la historia de verdad. Eso refleja una estructura de poder. Cuando la estructura de poder cambia, los papeles terminan adecuándose a la nueva estructura de poder. Y lo que pasa acá es que le ha dicho China, Rusia y otros países a los Estados Unidos, al Reino Unido y a los países más subordinados de Europa y Japón, Corea, y no mucho más. Después países menores o muy, muy subalternos como los nuestros, les ha dicho, bueno, señores, esto terminó. Desde acá en más, el mundo tiene que ser reorganizado de otra manera y queremos que, primero, que la ONU refleje eso como una negativa de Occidente a modificar nada que le haga perder su control de la situación. Bueno, lo que nosotros vemos es lo que está pasando, que es un proceso de estructuras paralelas que van surgiendo que en algún momento alumbrarán una nueva organización que ponga algunas pautas dentro del mundo. La ONU ha perdido su condición de ser una organización política, para transformarse, como decíamos, meramente en una organización que se dedicaba a ejecutar las políticas que les convenían a ciertos sectores. Esto es clave también, ¿no? Porque cuando uno genera una política como la de la ONU, y cuando uno forma la ONU, en realidad, lo que hace no es justificar el derecho, sino lo que hace es plasmar su control sobre el mundo. La ONU básicamente estaba para garantizar el control de las potencias vencedoras, pero dentro de esas potencias, esto fue armado más con la lógica anglosajona, inclusive por encima de la Unión Soviética que en su momento participó. La conformación del Consejo de Seguridad con el Reino Unido y con Francia, una Francia que en realidad había perdido la guerra y que había sido salvada de extremis por la acción rusa, empieza a demostrar, bueno, muchos de los problemas que vienen aparejados con esto y cuál era la realidad. Lo que podemos ver también es que la ONU tiene una actitud, podríamos decir, engañosa, confusa. ¿Por qué lo digo esto? Porque cuando hay una votación de la Asamblea General, normalmente Occidente impone sus criterios. ¿Por qué? Porque a lo largo de todos estos años se ha ido ampliando, al igual que hicieron con la OTAN, con pequeños países que la verdad son irrelevantes muchos económicamente, políticamente, diplomáticamente, demográficamente, son países menores, pero que han sido apoyados por Occidente. ¿Para qué? Básicamente para hacer número. Si uno contaría cómo se pronuncia la ONU en función de las capacidades reales de los países, de quién es quién, de cómo funciona, de qué representa China, India, Indonesia, Brasil, no sé, podríamos decir Nigeria, Bangladesh. Hay países muy poblados, Pakistán, que prácticamente no son reflejados. A veces yo no he escuchado un comentarista, creo que lo dije acá, que decía, en este enfrentamiento todas las potencias están con Estados Unidos, no hay ninguna potencia con Rusia. Es que ahí está el problema. Occidente no concibe que haya potencias que no sean las que certifican ellos mismos como potencia. Entonces, hay cosas que no se van a aceptar y no se va a considerar, por ejemplo, no sé, que China es una... Bueno, China sí, tal vez ya rompió ese cascarón, pero no sé, que Indonesia es una potencia. Indonesia es una enorme potencia, probablemente con mucho más poder que la gran mayoría de los países europeos. Al nivel, podríamos ponerla tranquilamente, de Francia o del Reino Unido y con más proyección a futuro.
pero sin embargo no es considerada. Y así podemos seguir prácticamente con todos los países, salvo China, que se ha impuesto por la fuerza, y con India, que es un juego doble donde se trata de pintar a la India como un país pro-occidental, cuando en realidad India está bastante lejos de ser pro-occidental, más allá de que después pueda tener algunas actitudes que lo que reflejan en India es que tiene una política externa independiente. Y eso es una cosa que nosotros no entendemos, por ejemplo, desde Hispanoamérica, desde Iberoamérica. Nuestra política es de seguidismo, por lo menos no la nuestra, pero sí la de nuestros países. Entonces, de alguna manera, todos quedamos embarcados en eso. Nosotros creemos que hay que alinearse detrás de los Estados Unidos y bueno, hay países que a veces se alinean detrás de uno, en otras detrás de otro, otros en un juego diferente. La India tiene eso, tiene una política de múltiples capas, muchas veces lo hemos hablado en nuestro programa, que no responde a ser pro-estadounidense ni anti-estadounidense. Es una política a favor de la India. Y bueno, después se segmenta y se toman algunos aspectos para decir que la India es un país que está apoyando a Occidente contra China, pero no se hace la lectura en conjunto que indica más bien lo contrario. Simplemente lo que nosotros vemos en la ONU es un espejismo. Es un espejismo donde se manipulan las cosas para forzar resoluciones de Occidente. Por ejemplo, con Trump a la cabeza, Estados Unidos con Rusia y otros 13 países más, en total fueron 15, habían firmado una resolución que pedía a la ONU que deje de sacar textos ambiguos para justificar la posición contra el aborto, porque el aborto no es parte del derecho internacional, no hay ninguna posición explícita favorable, y sin embargo, por la forma en que sus comisiones redactan los textos, terminan siendo aprovechados luego para imponerlos en terceros países como resoluciones de la ONU. Bueno, esto es una política en general común de las Naciones Unidas y de Occidente. Redactar las formas que muchas veces hemos analizado, hablar de los derechos de, y en función de los derechos de, y respetar a alguien y hacer algo con lo que prácticamente casi siempre uno está de acuerdo, que es defender a alguien en lo individual, evitar que sea masacrado, perseguirlo, terminan tomando eso que de verdad para girarlo y transformarlo en otra cosa, en transformarlo en un arma arrojadiza contra otras naciones para imponerle sus puntos de vista. Bueno, esto es lo que de alguna manera ha cansado a los poderes que se rebelan y por eso la ONU yo creo que empieza a estar en la picota y su suerte va a depender básicamente de lo que pase. En el inicio, tal vez esta confrontación abierta, cuyo primer capítulo, en eso yo soy de los que creen que es el primer capítulo, es en Ucrania, porque según esto vaya evolucionando, la ONU tendrá que ser o reformada radicalmente o simplemente eliminada y generará una nueva organización. No debería asombrarnos demasiado, la Sociedad de las Naciones corrió la misma suerte y cuando uno estudiaba la Sociedad de las Naciones, obviamente ya desaparecida, reemplazada por la ONU, la explicación siempre era la misma, era algo que reflejaba un contexto, pero que había perdido legitimidad y bueno, no pudo resistir el surgimiento de la Alemania nazi y de las consecuencias de la guerra y terminó volando por los aires para dar paso a una nueva organización. Bueno, no es ni más ni menos que esto mismo que estamos viendo, lo que se está volviendo a producir. No es nada extraño esto, ¿no? Y hay un par de señales que empiezan a ser más preocupantes y que se suman a lo que dice Mientatier, ¿no? Polonia llevaba un 20% aproximadamente del gas necesario, del gas que llegaba a Europa, y Rusia resolvió en estos días cesar el tránsito polaco. Rusia parece que definitivamente ha cerrado las puertas a la venta de energía a Europa, básicamente ha cerrado las puertas a que Europa sea su socio comercial y ha decidido que sus mercados naturales hoy van a ser los de Oriente, los de Asia Oriental, los del centro de Asia,
los del sudeste asiático, los africanos y, dependiendo de la voluntad de nuestros políticos, los iberoamericanos. Ahora, fuera de esa ecuación empieza a quedar Estados Unidos y la Unión Europea, lo cual es un enorme problema para la Unión Europea, que no tiene posibilidades de ser próspera si no tiene acceso a la energía rusa barata. El mantenimiento de energías hoy en manos de los Estados Unidos, como el gas licuado que importan, es una energía cara, insuficiente y que le resta cualquier tipo de competitividad. Por eso ya empezamos a ver los primeros síntomas, como los nubarrones de una recesión se hacen cada vez más firmes en el horizonte. Ya empiezan las discusiones de ya si si Alemania, por ejemplo, está o no en recesión. Mucho dicen sí, ya está. Ahí se sospecha de maquillaje de las cifras, en Estados Unidos. Y esto viene de la mano con un aumento constante de los tipos de interés impulsados por la Reserva Federal, que muchos intentan comprender como en un cuadro donde se aproxima una gran recesión, la idea es aumentar el costo del dinero, lo cual va a profundizar esa recesión. Esto lo que anuncia claramente es un ajuste económico, que significa, y de eso los países como la Argentina pueden dar una fe enorme, aumento de tarifas, aumento de alimentos, aumento del costo de vida en general, caída del salario real, y esto es un proceso que no tiene fin. Por más que digan esto es algo que hay que hacer para estabilizar la economía y que después se pueda volver a hacer, eso no es cierto. Nunca se va a encontrar el piso, siempre va a haber que ajustar un poco más. Argentina era uno de los países más ricos del mundo. En algún momento llegó a ser el primer país medido per cápita, la riqueza que tenía, más allá después de las discusiones sobre si era justa o injusta la distribución interna. Era un país muy rico, muy poderoso, que había desarrollado, era el quinto, creo, país que desarrolló aviones jets, con motores jet. Uno de los primeros países que desarrolló la energía nuclear, que hoy es el día de hoy que todavía contempla el ciclo completo de la energía nuclear, que tiene en los años 70 ya tenía capacidad de desarrollar misiles. Todos estos procesos fueron desmantelados, la industria argentina se destruyó y el país hace casi medio siglo que tiene una caída continua en su poder adquisitivo, y hoy los salarios son realmente lamentables, donde un salario promedio puede ser de $300, cuando podíamos hablar de un promedio salarial en la Argentina hubiese sido de $1.500 hace no más de 10 años, 15 años. Entonces, ahí nos damos cuenta lo que esto significa y el camino que está emprendiendo Europa cuando es privada simplemente la energía alemana. El aumento de los alimentos que lleva a que veamos noticias como que en el Reino Unido se empiezan a racionalizar los alimentos frescos, los vegetales, donde brócolis, tomates, lechuga son racionadas por los supermercados, donde uno no puede llevarse todo lo que quieran y donde el CEO de Nestlé avisa que los alimentos van a seguir subiendo cuando se cierran plantas de fertilizantes. Bueno, estamos viendo que en realidad va a haber un proceso de destrucción de la Unión Europea, no hay otra cosa. No sé si de destrucción política, probablemente no pueda sobrevivir a las tensiones que esto va a generar, pero sí de destrucción económica. ¿Por qué esto se da? Porque hay una guerra y alguien se tiene que poner adelante. Y bueno, el mundo anglosajón, que va más allá de Estados Unidos, ha decidido que el parapeto que va a usar para luchar contra Rusia y con China es la Unión Europea. Y la Unión Europea, con esos líderes seguidistas que hoy tiene, acepta, parecería gustosa, ese papel de sacrificar sus sociedades en aras nadie sabe bien de qué, porque cualquier europeo hoy podría preguntarse si realmente es creíble que estén embarcándose en toda esta cuestión que inclusive puede terminar en una guerra nuclear
simplemente por defenderlo a Zelensky. ¿Desde cuándo la Unión Europea tiene ese apego por las estructuras democráticas cuando no hace mucho han destruido países como Yugoslavia o como Libia simplemente porque no les gustaba alguna de sus características? Porque de democracia sabemos que la democracia se va a leer de acuerdo a si les es favorable o no. Los cambios son tan profundos que se está eliminando los últimos vestigios, creo, de toda esta historia del cambio climático. Yo le pedí, bueno, vamos a ver si podemos conseguir un brasileño, un profesor brasileño, que da unas explicaciones muy buenas técnicamente de por qué es toda una gran falsedad la historia del cambio climático, no solo el proceso de recalentamiento, sino el tema de que la causa sea antropogénica. Pero más allá de eso, con razón, no sin razón, China acaba de patear el tablero y acaba de informar que va a terminar con todas estas payasadas de las políticas verdes y va a empezar a retomar las políticas de carbón. O sea, una vez más, vamos a un mundo donde va a ser pragmática la solución. Los propios europeos tienen que decidir cuál es su política, porque ya se trata de sobrevivencia. Ya no solo va a ser el problema de tener energía barata, sino de sobrevivir, porque si se piensan privar de la energía nuclear, del petróleo, del gas, bueno, va a ser muy difícil porque no hay posibilidades con energías alternativas, por lo menos a la fecha de hoy, sustituir el consumo. O sea, si lo van a sustituir, sí lo van a sustituir, pero probablemente cada europeo tendrá que racionalizar su consumo de energía y por ahí consumir, no sé, un 20% de lo que consume hoy. Entonces imagínense el impacto. No es solo que no puedo poner el aire acondicionado, la calefacción o prender más lamparitas. El problema es que no voy a poder consumir energía de otras maneras que a veces uno no tiene en cuenta, que es en alimentos, que es en ropa, que es en viajes, que es en traslado. Todo eso es energía. Todo eso es lo que se van a ir privando. Todo eso es lo que se está preparando. Y China, por lo visto, ha dicho, miren, muchachos, nosotros en esta no entramos. ¿Se acuerdan cuando decían, no, porque China es globalista, porque dice? Una de las cosas que se argumentaban era la cosa verde de China. China tenía un problema real que era la contaminación de sus ciudades, cosa que ha trabajado y las ha limpiado muchísimo. Pero después la idea de adherir al protocolo de Kioto y todo eso era pura galdí. O sea, a China jamás se le ocurrió seriamente condicionar su desarrollo a cumplir con pautas verdes que ponía un burócrata vaya a saber dónde. No, eso no iba a pasar y de hecho, cuando los zapatos empezaron a apretar, sabemos cuál es la reacción de China. Volvemos a la energía de carbón si hace falta. Y China dio otro paso significativo con el tema de los drones y con el cada vez más claro apoyo militar hacia Rusia. Ya no es un secreto de nadie que China se decide a, bueno, vamos a participar, hace falta participar. Imagínense qué sería de la guerra de Ucrania si China se compromete a entregar material militar y tal vez soldados. ¿Qué pasaría? Obviamente, digamos, bueno, va a ser lo mismo que la OTAN. No va a mandar soldados. Ahora le abre la puerta que vayan voluntarios chinos y se anotan 3 millones de chinos para ir a combatir. Porque bien lo hace China. O sea, eso es un poco la problemática que hay en este tema. Y Occidente reacciona con un grado de hipocresía que no tiene ya posibilidades en estos tiempos. Occidente no puede decirle a China, miren, ustedes no pueden entregarle armas a Rusia, no pueden darle ayuda material. Porque la respuesta de los chinos es un poco la que estamos viendo. Nosotros lo vamos a hacer. ¿Y qué? ¿Qué van a hacer ustedes si nosotros mandamos armas? Si Occidente no está pudiendo cuadrar a Irán, si Occidente no puede cuadrar a Rusia, además le va a sumar a China, ¿y qué va a hacer con la India después? Si China resulta que ayuda materialmente, y China que le compra, India que le compra aviones, que le compra, que hace proyectos de misiles en conjunto, que le revende el petróleo, ¿no van a hacer nada contra la India? Obviamente que van a tener que hacer lo mismo. De hecho, las palabras de Blinken fueron esas. Y los Estados Unidos se refieren a todas las naciones que apoyen. Todas las naciones. Son la mayoría de las naciones importantes y de peso. ¿Qué van a enfrentar a todos juntos? Eso es lo que planifica
Occidente? Bueno, aparentemente sí, están planificando eso y se están yendo a una posición realmente grave, ¿no? Yo creo que lo que le pasa a Occidente, un tema que ya lo he repetido muchas veces, pero creo que una vez más valdría la pena mencionar, es que ha caducado. Su verdadero poder no es el de antes. Occidente no es el del siglo XIX. Occidente no puede ya disciplinar a China y a Rusia juntos. No lo quieren entender, pero en la realidad se los está empezando a hacer entender. Por eso uno ve también esas contradicciones de que un sector quiere ir a negociar y lo aprietan a Zelenski para decirle, bueno, basta, hasta acá llegamos, ya esto no puede seguir. Ahora, como decían, vos fuiste un gran líder para la guerra, ahora necesitamos que seas un líder para la paz. Pero por otro lado, hay otros que siguen mandando armas y siguen escalando y le dicen lo contrario a Zelenski. Vos dale para adelante, que nosotros te apoyamos. O tal vez no darle para adelante que te apoyamos, sino darle para adelante porque si no nos vamos a hacer cargo de vos, de tu familia. O sea, no vas a tener un buen final. Esa es la realidad de cómo se mueven estas cosas. Olvidémonos después de todas estas declaraciones de democracia, derechos del pueblo. Todo eso es, como decíamos, para la tribuna. Hay una expresión en la Argentina que es para la gilada. O sea, para la gente común que no piensa demasiado y que no entiende de qué se trata. Pero para los que saben del tema, saben que eso es absolutamente falso, no hay ninguna discusión sobre derechos, a nadie le importan los derechos acá. Y eso es la geopolítica pura y dura. Guste o no guste, el mundo se mueve con esas reglas. No las vamos a cambiar nosotros, porque son reglas históricas y son propias de la naturaleza del ser humano. Entonces lo único que vamos a hacer es entenderlas y ver cuáles son mejores para nuestros intereses, en particular como nación, e inclusive por el cariz que toma esto ahora, de humanidad mismo, ¿no? La OTAN ha decidido escalar directamente. O sea, ha decidido escalar la guerra de Ucrania y eso lo vemos con cada uno de los envíos, que es muy superior al anterior, en magnitud, en calidad, y aparte ninguno de los nuevos envíos cambia el juego, ninguno de los dos cambia las condiciones. Esto es lo que hay, no se avanza más que eso. Son las limitaciones propias de Occidente, que Occidente mismo decide desconocer. Occidente no puede aceptar que está limitado en sus capacidades reales. Entonces, lo que vemos son medidas que son desesperadas, porque como decíamos, la desesperación empieza a cundir en Occidente, porque fracasó el plan. Porque el plan de desgaste ya es evidente que no va a funcionar. El plan de aislar a Rusia, hacer un estado paria, no va a funcionar. De hecho, nunca se debió haber pensado eso, porque siempre había sido una tontería. Pero esa ceguera, ese ego tan grande que tiene el mundo anglosajón, les impide ver la realidad. O sea, la propaganda, ellos mismos terminan por creérsela, y un grupo de adulones, como Pedro Sánchez, por ejemplo, que rinden pleitesías a lo que ellos hacen, pero no va con la realidad. O sea, eso no va a convencer a nadie. Y ahora, en esta votación, y esto es un pequeño apéndice iberoamericano, podemos decir, ha marcado algo que nosotros veníamos señalando, que es la confluencia de Lula y Alberto Fernández en una votación en las Naciones Unidas que, como decíamos, pide la capitulación de Rusia. Es más grave para Brasil, porque integra el BRICS, que pida la capitulación de Rusia, parte integrante, el corazón, podríamos decir, del BRICS, y Alberto Fernández, que hasta hace 6 meses atrás, un poco más, un año atrás, decía, nosotros queremos ser la puerta de entrada hacia Latinoamérica de Rusia. Eso lo dijo en el último viaje a Moscú, y cuando dijo que queríamos ser parte del BRICS. ¿Se acuerda que nosotros, los que nos conocen, los que nos siguen habitualmente, tal vez en nuestra habitual posición obstruccionista con este gobierno, dijimos, esto es una locura, esto no puede ser, están negociando con Washington, esto es una fantochada, una cosa que se le ocurrió para sumar 4 votos internos, porque todavía hay un sentimiento antiestadounidense muy fuerte en el pueblo argentino.
Bueno, un año después, no vale la pena detallar todas las medidas que fue tomando el gobierno argentino, siempre pro-occidente, y que ahora le pone la frutilla del postre aprovechando estas circunstancias. Pero Lula terminó alineado de la misma manera y lamentablemente, porque la verdad a veces es triste, pero bueno, volvimos a acertar en lo que era, contra la opinión de muchísima gente que nos decía, no, porque Lula, que es la esperanza, que Bolsonaro. Nosotros hacemos lecturas pragmáticas de la realidad. Más allá de lo que nos guste que lo decimos, porque yo el otro día me criticaban por haber dicho que no creo en el periodismo independiente. Yo, por empezar, lo que hago no es periodismo. O sea, yo hago análisis, yo digo lo que a mí me parece. Si lo quieren encuadrar algunos dentro de ese periodismo, encuádrenlo, pero la verdad me tiene sin cuidado la etiqueta. Es claro lo que yo hago. Y lo que yo hago es el análisis de las condiciones reales, prácticas, y obviamente señalar cuáles son los posibles escenarios a futuro. Desde el primer momento planteamos a qué respondía Lula y en qué iba a derivar Lula. Entonces no nos sorprende que Lula se haya alineado de esta manera con Occidente. Porque Lula, ya lo explicamos mil veces, respondía a eso. Y Lula, hay una teoría en Brasil que plantea que en realidad lo que hace Lula es mostrarse contrario a Rusia para ganarse la confianza de Occidente y entonces poder avanzar con un plan de paz que Lula lleva a cabo. El problema del plan de paz de Lula es un poco lo mismo de Alberto Fernández cuando quería entrar a los BRICS. Yo le hablo a mi gente, les digo lo que quieren escuchar y después hago otra cosa. Porque en el fondo fue lo que hizo. Habló del plan de paz y después en las Naciones Unidas votó un plan que significaba que Rusia se rinda y se vaya. Y que además, después de irse, vamos a ver qué es lo que hay que pagar de todo esto. Claramente ese plan es inaceptable para Rusia y para la propia China, que detrás de esto también seguramente está comprometida, ¿no? El problema que parecería que Lula, con su experiencia, no entiende, o por ahí sí lo entiende y lo aprovecha porque en realidad le importa poco y nada lo que vaya a pasar, es que el globalismo da órdenes y no tiene socios pares. Brasil no es un par de Estados Unidos y ni del globalismo. Brasil es apenas un país más, como somos nosotros, que debe servir las órdenes que se le dan. Alguien a Lula le dijo, vos tenés que ir y proponer esto. Usar tu prestigio, o no se lo dijeron y le dejaron abierto eso. Lula fue y lo hizo. Y la respuesta fue enseguida de Estados Unidos. No acá, que vamos a negociar. No hay nada para negociar. Porque la posición de Estados Unidos, hay veces depende de cada sector, es un poco ambigua, es la de Borrell. Rusia tiene que ser derrotada militarmente. ¿Por qué? Porque saben que en juego está algo más que Ucrania. Estados Unidos lo que está jugando es la hegemonía mundial. Si Estados Unidos se va de Ucrania, va a tener que ir retrocediendo de todos lados, pues ya todo el mundo se dio cuenta que lo de Afganistán no fue una casualidad. Ahora salió de Ucrania y en Ucrania no fue que quiso evitar gastos o evitar pérdidas humanas. En Ucrania puso todo lo que tenía y se tuvo que retirar igual. Entonces, obviamente, es un enorme problema. Lula ya tiene un antecedente de esto. ¿Cuál es el antecedente? Lo que pasó cuando comenzó la negociación de la negociación nuclear con Irán. Cuando fue esa etapa donde Bibi Netanyahu iba a las Naciones Unidas con un dibujito de una bomba y lo hacía también en el Congreso de Estados Unidos y decía que Irán estaba a punto de obtener la bomba nuclear y que ya está, le faltaban ajustar 2 tornillos y ya la bomba ya estaba hecha, que ahora pasaron un montón de años y vemos que todavía no estaba ni mucho menos. Lula se descolgó en su momento diciendo, bueno, nosotros vamos a mediar, vamos a generar las condiciones, las vamos a acordar con Irán y después vamos a ofrecerle eso a Estados Unidos. Y de hecho hubo una carta de Obama que le dijo a Lula, bueno, vos dale para adelante, así esa negociación, nosotros si se dan esos términos la vamos a apoyar. Lula fue
hizo la negociación, consiguió lo que era, y Obama lo desairó y no le importó absolutamente nada. ¿Por qué hizo eso Obama? Porque de alguna manera se le demostró a Brasil y a Lula, que había formado los BRICS y que se mostraba como un eje de poder futuro y era una de las grandes potencias para mediados de siglo y todo lo que se decía en ese momento. Bueno, Estados Unidos lo que le mostró es que en realidad ustedes no son nadie, ustedes dependen de lo que nosotros queremos que hagan. Y Brasil apenas tiene alguna posibilidad de tener incidencia en su región, en Sudamérica, pero no a nivel mundial. Brasil no es un jugador de talla mundial. No vamos a permitir que se inmiscuyan en algo que, aunque a nosotros nos pueda servir o nosotros se lo hayamos pedido, no nos interesa. Eso fue lo que hizo Estados Unidos con Lula. Y es lo que vuelve a hacer ahora. Lula no puede ser que no sepa esto. Lula simplemente creo que no le ha importado la traición, se volvió a alinear con el Partido Demócrata nuevamente y otra vez volvió a repetir la historia. China intentó una movida de paz también de otra manera, pero los objetivos de China son otros. China está intentando mostrarse como un país que garantizaría respeto, como un país que es capaz de mediar entre las posiciones extremas de otros países, ser la gran nación con las espaldas suficientes como para juzgar y para imponer condiciones a terceros. Ser mediador implica eso. Ser mediador entre Estados Unidos y Rusia implica recibirse de al menos algo tan poderoso como ellos. Bueno, claramente Estados Unidos le dijo que no, porque en realidad para Estados Unidos parte del objetivo es China, o sea, no puede mediar porque en realidad es China misma es su propio objetivo. A China es la que le tienen que pegar en algún momento y es para lo cual se está haciendo todo esto. Primero golpear a Rusia, hacer caer a Rusia y después ir sobre China. Por eso China se ha endurecido, por eso China empezó a hablar de entregar material militar, porque China sabe que es cuestión de tiempo. Y si quieren defenderse, lo mejor es defenderse ayudándole a Rusia, porque una vez que destruyan a Rusia o que dobleguen a Rusia la van a volver, o lo que quede de Rusia, la van a volver en contra de China. Y ahí vamos a ver un enfrentamiento sino-ruso que el mundo anglosajón miraría desde fuera. Esa ha sido toda la idea de un push interno en Rusia, donde sea depuesto Putin y pongan un liberal a su favor. Si entraría un gobierno liberal, un tipo como este Navalny en Rusia, que no les quepa la más mínima duda que en menos de un año lo veríamos a Rusia entrando en fricciones con China y volviéndose en contra, y todas estas armas novedosas empezar a apuntar a Biden. Eso es un poco lo que está pasando, y China trata de cuidar las formas, pero creo que todos sabíamos desde el primer momento que no iba a prosperar. La reacción de los mercados que se derrumban, creo que empieza a mostrar eso, empieza a mostrar que hay desconfianza, que no va a haber una salida simple. Nunca hubo esa posibilidad, porque lo que está en juego no es una disputa territorial de un país, sino, una vez más, hay que repetirlo, lo que está en juego es un orden mundial. Entonces, cuando hay tanto en juego, tanto en juego, lo que va a pasar es lo que estamos viendo. Tiene que haber un vencedor y un vencido, porque alguien tiene que imponerlo. Ya están demasiado lanzadas las cosas como para que esto termine en una negociación. Puede haber un impasse, pero el enfrentamiento va a continuar hasta que uno de los dos poderes prevalezca sobre el otro. Y el problema es, ¿le conviene hoy a Rusia un impasse? ¿Por qué le convendría si Occidente no le está saliendo nada bien? Esa soberbia que yo siempre menciono a Occidente, que se impide comprender que lo que está pasando con Occidente es que se está derrumbando. O sea, las sanciones están perjudicando a sus socios, a los propios Estados Unidos, y le están haciendo muy poca mella a China, y le han permitido consolidarse como un poder alternativo al del mundo anglosajón. Entonces, en esas condiciones, ¿cuál es el sentido de ir presionando y luego hacer un parate? Permitir que Occidente
se reacomode, reoriente su producción militar para un enfrentamiento con Rusia, consiga presionar a terceros países para que se vuelquen a favor. Yo creo que a Rusia no le convendría ser un error estratégico muy grande hacer eso. Me parece que por las actitudes que va tomando Putin, como estas declaraciones de Medvedev, creo que Rusia sabe, es muy consciente de que es ahora o nunca, y va a tratar de cambiar la historia ahora, sin darle a Estados Unidos y al occidente global la chance de que reformule sus capacidades, porque si bien uno habla de una decadencia, de un poder inferior al que hoy tendría una alianza entre Rusia y China, por otro lado no podemos desconocer que es un gran poder y que es muy peligroso. Entonces, el momento es ir acelerando ahora, la estrategia es sigamos yendo a la confrontación, pero tratemos de eliminar las situaciones más extremas. Tratemos de evitar que Estados Unidos desate una guerra nuclear a nivel mundial. Entonces, ¿cómo es eso? Apretando, soltando, haciendo ese juego, ir presionando y avanzando hasta llegar a un punto en que Estados Unidos y el occidente en general se termine derrumbando. A eso es a lo que apuntan, a eso es a lo que juegan. Y es un juego muy delicado porque en cualquier momento es como en las películas cuando van cortando con un alicate los cables para que no estalle la bomba y el tiempo va corriendo y en una corta mal estalla todo. Bueno, esto es lo que es el riesgo que está corriendo Rusia, pero no tiene opción porque en realidad Rusia está siendo agredida y esa es la otra parte que Occidente no acepta. Y es un poco a mí lo que me había molestado de algunas declaraciones y que por eso lo contesté en el chat. No es que me molestó, pero me parecieron absolutamente inexactas, que cuando se plantea esto es lo mismo y la guerra empieza porque Putin invade Ucrania. No, eso es una falsidad. La guerra es por otra cosa, la guerra es por el control global y esta no empieza ahora, empieza antes, cuando no se respetan los acuerdos con la Unión Soviética y se empieza a avanzar sobre la frontera rusa. Cuando uno escribe como argumento, no, lo que pasa es que más lo que deben ser los países que estaban bajo la órbita soviética para que todos quieran pasarse con Occidente, es desconocer la sutileza, la propaganda y un montón de cosas que hubo en el medio. Esos países, si hoy mismo se harían encuestas, probablemente se encontraría que buena parte de la población de esos países añora y cree que vivían mejor en otras épocas. El problema es que enquistaron élites políticas que están tomando las posiciones más ultristas que le sirve a ese mundo anglosajón que, como siempre, tira la piedra y esconde la mano. ¿Nos parece improbable esto? Bueno, miremos qué pasa con nuestros propios países. Los que son mexicanos, argentinos, brasileños, españoles, miren sus propios gobiernos. Alguno podrá haber alguna excepción, pero en línea general los chilenos, los colombianos, miren sus gobiernos y después díganme si sus gobiernos realmente no están al servicio de una potencia extranjera haciendo cosas que perjudican a su propio país pero que favorecen a un tercero. ¿Por qué eso no podía pasar en Europa Oriental? Eso es lo que está pasando en Europa Oriental. Cualquier analista político medianamente serio y honesto sabe que esto es así. No puede desconocer esto. Decir lo demás o se peca de ingenuo o es que en realidad uno tiene algún interés muy concreto en algo. Lula también hizo una propuesta, o algunos dicen que existe en Cancillería una idea ahí dando vuelta, que sería que se produzca una alianza entre Latinoamérica, yo hablo de los términos que usan ellos, Latinoamérica con la Unión Europea. ¿Por qué? Porque Europa definitivamente no está siendo sacrificada por Estados Unidos, Rusia tiene su juego y nosotros tendríamos que ser un tercer jugador, pero que no nos da la capacidad propia que necesitaríamos a la Unión Europea. Y la Unión Europea entonces apostaría, con el eje franco-alemán, apostaría por unirse con América Latina en contra de Estados Unidos y en contra de Rusia como una tercer pata. Yo creo que esto carece de significado real. Creo que no hay gobiernos ni
en Iberoamérica, ni en Europa, salvo alguna, vuelvo a ser alguna contada y honorable excepción, no hay gobiernos que puedan apoyar eso. Son todos gobiernos puestos por el mundo anglosajón. Difícilmente van a hacer eso, no lo van a poder hacer, no tienen ni voluntad política ni capacidad política, porque en el fondo además tampoco ni siquiera vislumbra esta teoría. Esto es algo que a alguien se le ocurrió, que suena como una alternativa, pero cuando todas las clases políticas de cada uno de los países están subordinadas a los intereses de Londres y de Washington, esto es imposible ni siquiera de plantearlo. No va a poder ser. Si Lula cree eso, o sea, yo creo que ni siquiera cree. Creo que Lula, que es un poco el juego que hace Alberto Fernández, que hace Cristina, que hacen varios, dicen lo que la gente quiere escuchar, pero hacen después realmente otras cosas. Pues Lula sabe que si intentaría hacer eso, la justicia brasileña el otro día le saca, le reactiva las causas judiciales, el Parlamento brasileño lo destituye y sigue Alckmin gobernando Brasil y él vuelve a la cárcel. Eso es el destino probable. Nadie va a salir, no va a salir un brasileño a mover un dedo por Lula. No salieron cuando era un tipo popular, imagínense si van a salir ahora, cuando en realidad muchos sospechan que ganó por un fraude. O sea, esa es la realidad de lo que hay, y esa lectura solo obedece a crear esa cosa mística de nosotros somos un gobierno revolucionario, nosotros somos los gobiernos progresistas que llegamos, y que mucha gente compra esa idea, y a cambio de eso se someten a un ajuste constante y una degradación de políticas culturales que de otra manera no las aceptarían. Si esto lo haría en Argentina el macrismo, veríamos otra reacción, pero como lo hace Cristina o el gobierno que integra a Cristina, todos miran bajito, lo comentan en privado, pero públicamente pocos se animan a plantearlo. Y esto es un tema geopolítico. Cuando vos tenés una dependencia de tu clase política, de un poder, bueno, estás atado a la suerte de ese poder. Nosotros deberíamos salir de ese esquema, pero bueno, lamentablemente por ahora no se ve ninguna posibilidad de que esto suceda, ¿no? Y una cosita más, ya para ir terminando, es advertir. Hay otra discusión también que voy a tocar, que es sobre si Occidente está abandonando a Zelensky. La idea de, bueno, no le mandamos más armas, no podemos seguir apoyando esto, bueno, no vamos a seguir escalando, la idea de acercarse y decirle, mirá, no podés seguir en esto, tenés que empezar a abrir caminos de negociación. En realidad no responde a que Occidente lo abandone a Zelensky, responde a las intermitencias que tiene Occidente fruto de sus contradicciones internas. En Occidente hay sectores, como decía, que quieren salir de este entuerto, y hay otros que quieren ir a fondo. El problema es que quienes tienen el real poder quieren ir a fondo, porque los que están por ahí intentando ahora salir son más de un político que nunca tuvo mucha idea de qué estaba pasando y pensó que Estados Unidos se llevaba el mundo por delante, entonces seamos pragmáticos, juguemos a ganador, y se encontró con que las cosas están bastante más complicadas que hay, y que tal vez él se creyó en la propaganda de la superpotencia americana que puede contra todo, y no vio que la superpotencia en realidad es un tigre de papel, y ese es el problema. Mucha gente no cree que es un tigre de papel, pero la historia está demostrando que Estados Unidos es un tigre de papel. Rusia lo sabe y por eso se le está animando, y se le empieza a animar China, y se le anima a Irán. Y esto es como todo, cuando todos te van viendo débil, estás en un problema. Está todo bien mientras todos te aceptan como el líder. Cuando se te revela uno y no lo podés aplastar, se te revela un segundo, no lo podés aplastar, se te revela un tercero y no lo podés aplastar, tu liderazgo está con un pronóstico terminal. Así que en estas condiciones yo creo que no van a poder lograr eso, porque inclusive si Zelensky quiere negociar, las condiciones que hoy le va a plantear a Zelensky van a ser inaceptables. Los sectores ultristas ucranianos tampoco lo van a aceptar. Así que esto también me parece una de las tantas
ideas complejas que andan por ahí dando vuelta. Simplemente entonces volvemos al principio. Medvedev hace una violenta advertencia de lo que va a pasar, es decir, Rusia va a utilizar sus armas nucleares y va a transformar en cenizas humeantes aquellos que se involucren y sigan mandando armas a Ucrania. Y eso lo están haciendo más o menos 50 países, porque Rusia está en guerra con 50 países. Es más, en otras partes han dicho, nosotros estamos en guerra contra 50 países, pero somos más fuertes. Creo que fue el mismo Medvedev que dijo eso. Somos más fuertes y podemos con los 50 países. Bueno, esa es la posición de Rusia. La posición de Occidente es desconocer esto y decir, nosotros vamos a ir a fondo. Estamos en una carrera, esto lo planteamos hace un año atrás, que era una carrera donde, como le gusta hacer en las películas norteamericanas, eso de que ponen dos autos y se ponen hacia un abismo y empiezan a acelerar a ver quién es el cobarde que frena antes, con el riesgo de que si calculaste mal terminás desplomándote en el abismo. Bueno, ese es el juego que están haciendo hoy Rusia y este Occidente colectivo. Están yendo los dos a fondo, pero lo que yo me temo, que es la parte que en Occidente no se está entendiendo, que de parte de Rusia no es un juego. Rusia va a ir a fondo, y si esto significa saltar al abismo, están dispuestos a saltar al abismo antes de ser destruidos, se van a llevar lo que sea. Volvió a repetir esa vieja frase de Putin: a nosotros no nos interesa un mundo sin rusos. Bueno, Occidente sí creo que está jugando, o por lo menos una parte de Occidente está jugando el mismo juego, creyendo que es un juego, sin entender que Rusia no está jugando, sino que está yendo a fondo. Veremos quién frena primero y si frena a alguien primero. Pero yo creo que si esperan que frene primero Rusia, no sé si eso va a pasar. Lo veo bastante difícil. Creo que Occidente tiene una dosis de pragmatismo y accede a lo que pide Rusia, que es básicamente retirarse de las fronteras, por lo menos hasta las fronteras del 97, y empezar a reflejar las nuevas cuotas de poder en los organismos internacionales y obviamente el comercio internacional y demás, o esto está ya por los aires. Muy bien, Marce, muchísimas gracias. La verdad es que es un tema, bueno, interesante para discutir y para debatir. Se me fue la mano en la mente qué es lo que hicieron los chinos, si podés desarrollar un poquito para poner en contexto para el coronel mañana. Los de Javelin, sí. Los Javelin estadounidenses, ¿se acuerdan? La primera superarma que iba a mandar Estados Unidos y que iba a frenar la ofensiva, esos sistemas antitanques que tienen una característica que es que el proyectil se eleva y ataca desde arriba sobre la torreta. Bueno, muchos de esos misiles fueron capturados por Rusia, otros fueron vendidos por Ucrania y comprados por Rusia, acuérdense también de ese detalle. Bueno, lo que terminó pasando con eso es que cayeron en manos chinas, porque los rusos se los cedieron a los chinos los estudiaron y sacaron una versión mejorada y más barata. Muy a los chinos, muy a lo que por lo menos imaginamos los chinos. Agarraron los Javelin, sacaron lo llamaba Red Arrow 2, que es una versión mejorada, más apta para combate urbano, aparentemente de dimensiones más reducidas, porque permitía su uso en lugares que el Javelin no funcionaba, y ahora lo hacen no solo más barato, sino eso es una de las cosas que se sospecha que China va a hacer, que es entregarle como agradecimiento a Rusia algunos de estos misiles para que los usen contra los tanques occidentales. Así que imagínense cómo funcionó la presión de Estados Unidos para que no vendan armas. Nuestro mic es muy sensible, no sé si ustedes escuchan un ronquido. No puedo ponerlo más cerca. Bueno, sí, tiene razón Josep, la ingeniería inversa. Hoy no tenemos las cotorras, pero tenemos a Ina, nuestra pequeña cachorro de 4 meses, una caña corso, como diría Gustavo Monastra, que está disfrutando, está soñando con nuestro programa y con el tema de hoy. Así que es terrible. Bueno,
Es exactamente hizo ingeniería inversa lo que hizo los chinos, y ayer casualmente hablando con Elías Bravo de Mirada Nacional, que nos vino de una pequeña visita con con Mercedes, perdón, porque leí Abdulio, dice muy buen programa, muchas gracias Abdulio, un gusto que estés por acá. Hablábamos justamente de la corrupción que hay en las Fuerzas Armadas y en los gobiernos en general. Yo recuerdo cuando Marcelo ya hace una década discutía que Estados Unidos no significaba ser las Fuerzas Armadas más grandes del mundo por su presupuesto, porque habría que evaluar varios contextos, entre ellos la corrupción que había en este ámbito, ¿no, Marcelo? Sí, siempre hablé y muchos dudaban y creían en ese ultrapoderoso ejército porque gastaba 10 veces más que el que le seguía, era 10 veces más capaz, y las cosas no se miden en esos términos. Bueno, ahora están viendo cuál era la realidad. Nos estamos viendo mañana.